¿Sabía usted que el puesto de ama de llaves es con diferencia el más exigente de todo el hotel? No es el gerente que firma contratos ni el chef que brilla en la cocina. Es ella la que entra y sale de las habitaciones con un carrito pesado, la que enfrenta una saturación física extrema, una presión temporal que no perdona y una carga emocional que casi siempre queda invisible. En apenas 25 minutos por habitación puede llegar a hacer hasta 8.000 posturas corporales distintas. Multiplíquelo por 14 o 15 habitaciones diarias y entenderá por qué este rol genera más lesiones que cualquier otro en la hotelería. Imagínese la escena. Son las 7 de la mañana y el pasillo del piso 8 huele todavía a café y a sueño. Una ama de llaves llamada Rosa empuja su carro de casi 100 kilos. Tiene que dejar impecable cada suite antes de las 11. En la primera habitación encuentra toallas mojadas tiradas en el piso, restos de comida en la alfombra y una cama que parece haber sido usada por un huracán. Levanta el colchón para cambiar las sábanas, se agacha para limpiar bajo la mesa, estira los brazos para llegar al espejo del baño. Todo mientras el reloj corre. Un solo retraso y la recepción la llama por radio. Un solo descuido y el huésped siguiente se queja. Ahora piense en Juan, un emprendedor de 42 años que dirige una empresa de software en Bogotá. Acaba de llegar de un viaje de negocios agotador. Lleva 3 noches durmiendo poco, contestando correos a medianoche y sintiendo que su equipo depende completamente de él. Entra a su habitación del hotel de 4 estrellas y la encuentra reluciente. Toallas dobladas como en revista, cama perfecta, olor a limpio. Nunca se pregunta quién lo hizo. Pero esa mañana, al bajar al lobby, ve a Rosa empujando el carro con la espalda encorvada y el rostro concentrado. Se detiene, le pregunta cómo está. Ella sonríe con cansancio y responde: bien, señor, pero hoy tenemos lleno total. En ese instante algo hace clic en Juan. Se da cuenta de que su propio estrés no es tan distinto. Él también carga con plazos imposibles, con la presión de que todo salga perfecto y con la sensación de que nadie ve el esfuerzo real. Esa misma tarde, en una llamada con su equipo, cambia el tono. Empieza a reconocer el trabajo invisible de cada uno y por primera vez en meses siente que respira un poco más ligero. Hola, soy Laura. Tengo años recorriendo destinos que transforman, buscando ese equilibrio entre el cuerpo y la mente que tanto necesitamos los que lideramos proyectos. En cada hotel donde me he hospedado, desde pequeños boutiques hasta grandes cadenas, he observado de cerca el trabajo de las amas de llaves. He conversado con ellas, he visto su rutina y he aprendido que su realidad puede enseñarnos mucho a los empresarios y profesionales como usted. Sé que a veces sentimos miedo de desconectar, de que el negocio se caiga sin nuestra presencia, pero precisamente por eso este tema me apasiona. Entender la presión extrema de otros nos ayuda a manejar mejor la nuestra. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué este puesto genera tanta saturación? Vamos a desglosarlo paso a paso, de forma sencilla y directa para que usted lo vea con claridad. Primero, la exigencia física. No se trata solo de pasar un trapo, se trata de levantar colchones que pesan más de 30 kilos, de empujar carros llenos de ropa de cama, de agacharse, estirarse y arrodillarse cientos de veces al día. Según datos de la industria, las amas de llaves tienen una tasa de lesiones de un 50% más alta que el resto de trabajadores hoteleros. 91% reportan dolor muscular crónico causado por el trabajo. Muchas terminan tomando analgésicos solo para llegar al final de la jornada. Y eso sin mencionar la exposición a productos químicos fuertes en espacios con poca ventilación. Segundo, la presión de tiempo que no da tregua. En muchos hoteles la meta es limpiar entre 14 y 16 habitaciones por turno. Eso significa menos de 30 minutos por cada una. Si un huésped sale tarde o deja la habitación en peor estado de lo esperado, todo el esquema se desajusta. El ama de llaves corre literalmente, camina kilómetros diarios solo entre pasillos y ascensores, y si algo se rompe o falta un repuesto, ella debe coordinar con mantenimiento mientras sigue avanzando. ¿Se imagina manejar eso con el reloj en contra y sabiendo que el siguiente huésped ya está en recepción esperando su llave? Tercero, la carga emocional y la invisibilidad. Ellas entran a la intimidad de desconocidos, ven desorden, olvidos, a veces hasta situaciones complicadas. Deben sonreír igual, ser discretas y dejar todo impecable. Muchas son madres, inmigrantes o jefas de familia que cargan con sus propios problemas antes de empezar el turno. Y cuando el huésped se va sin dejar propina, o peor, se queja injustamente, el esfuerzo de horas queda en nada. Es un trabajo que sostiene la reputación del hotel,
pero que rara vez recibe reconocimiento en voz alta. Ahora, y si le dijera que entender esta realidad puede cambiar la forma en que usted lidera su empresa y vive sus propios viajes de negocio, porque sí, hay un beneficio concreto para empresarios como usted. Cuando reconoce la presión invisible de los demás, desarrolla una empatía que se traduce en mejores decisiones, empieza a valorar más el esfuerzo de su propio equipo, evita quemarlos con plazos irregales y cuando viaja lo hace con mayor conciencia. Deja la habitación ordenada, da propinas justas y hasta agradece personalmente. Esa pequeña actitud genera un vínculo virtuoso. Su mente se libera de culpa innecesaria y gana claridad para pensar en estrategias grandes. Además, este conocimiento previene su propio agotamiento. Al ver cómo otras personas manejan cargas pesadas sin derrumbarse, usted aprende a poner límites sanos, a delegar con confianza, a entender que descansar no es perder el control, sino recargar para tomar decisiones más acertadas. Muchos emprendedores que han reflexionado sobre esto regresan de sus viajes con ideas frescas, con mayor creatividad y con una energía que contagia a todo su equipo. La productividad real no viene de trabajar más horas, sino de trabajar con la cabeza despejada. ¿Y cómo empezar ya mismo a aplicar esto sin sentir que está descuidando su negocio? Es más sencillo de lo que parece. Primero, la próxima vez que se hospede en un hotel, observe, no como huésped exigente, sino como líder curioso. Salude al personal de housekeeping, deje una nota de agradecimiento o una propina extra si el servicio fue excepcional. Segundo, en su empresa identifique las amas de llaves de su equipo. Esas personas cuyo trabajo es indispensable pero esencial. Reconózcalas públicamente. Ajuste cargas de trabajo para evitar saturación. Tercero, planee su próximo viaje de forma inteligente. Elija hoteles que cuiden a su personal, porque eso habla de la cultura del lugar. Y cuarto, incorpore microdesconexiones en su rutina diaria. 10 minutos sin revisar el celular pueden ser tan poderosos como una hora completa si lo usas para respirar y poner las cosas en perspectiva. No se trata de volverse experto en hotelería de la noche a la mañana, se trata de abrir los ojos a una realidad que está frente a nosotros cada vez que viajamos por trabajo o por placer. Entender por qué el puesto de ama de llaves es el más difícil nos recuerda que detrás de cada experiencia impecable hay un esfuerzo humano real, y ese recordatorio es oro puro para cualquier empresario que quiere crecer sin quemarse. Por eso le digo con toda la cercanía, no es un detalle menor, es una lección poderosa sobre liderazgo, empatía y sostenibilidad. Cuando valoramos el trabajo duro de otros, valoramos mejor el nuestro, y eso, amigo mío, es la verdadera clave para mantener el equilibrio entre el éxito profesional y una vida que valga la pena vivir. ¿Cuál es el puesto más invisible o exigente en su propia empresa? ¿O qué le sorprendió más de esta realidad de las amas de llaves? Déjenmelo en los comentarios. Me encantaría leerlo y responderle personalmente. Si este video le abrió los ojos, suscríbase al canal para más conversaciones reales sobre bienestar, liderazgo y viajes que realmente transforman. Active la campanita y nos vemos en el próximo video.